de domingo, amado hermano. Recibe la bendición de Dios en este día precioso que nos ha regalado el Señor. Y bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta hora y quiero invitarte a ir a la carta de Pablo a los Filipenses y vamos a estar leyendo en el capítulo 2 desde el versículo 19 al 27. Y dice la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ministres a través de ella, toque nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Celestial, para que vivamos conforme a lo que somos, tus hijos, lavados y santificados por tu sangre preciosa, Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título Se Busca. Yo no sé si usted ha oído hablar de la lista de los más buscados, ¿no? Por lo general esto sale en documentales o películas, pero la lista de los más buscados es una lista de los prófugos que busca más buscados por el FBI, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Y los individuos que aparecen en esa lista se consideran extremadamente peligrosos para la sociedad. Es decir, que cuando una persona aparece en esa lista, implica no solamente que la persona es extremadamente peligrosa y que no debe continuar en libertad, sino que también se destinan una serie de recursos para lograr la captura de esta persona. Y eso también incluye estar en esta lista que se publica en internet y a través de los medios de comunicación facilita la identificación de estas personas por el ciudadano común, que por lo general conlleva al arresto de estas personas que están en esta lista. Entonces, para resumir lo que quiero decir, estar en esta lista no es para nada un motivo para vanagloriarse, porque no te buscan precisamente por ser un modelo a seguir, sino todo lo contrario. Ahora, cuando Pablo escribe la carta a los Filipenses y llega a este punto que acabamos de leer aquí, él pone de ejemplo a Timoteo y a Epafrodito como modelos de personas a imitar. En otras palabras, para seguir la analogía de los más buscados, Dios tiene en la lista de los más buscados, pero como siervos genuinos de Dios, por su comportamiento, estilo de vida y ministerio, a Timoteo y a Epafrodito. Gente que tiene el mismo sentir, como decía Pablo ahí en el capítulo, a principio del capítulo 2, gente que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en una sociedad, hermano, que se torna constantemente egoísta e individualista y en cierta medida que pierde el sentido de servicio si no hay nada a cambio o algún beneficio personal que lograr. Tristemente, la iglesia también puede ser influenciada por este tipo de mentalidad. Entonces, vale preguntarse, ¿qué es lo que Dios está buscando en su siervo?
¿Qué es lo que Dios espera de un creyente en cuanto a ser un siervo de Dios? ¿Qué cualidades busca? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta mañana, como nos dice Dios a través de la persona de Timoteo y Epafrodito. Yo creo que Timoteo representa a alguien en que se puede confiar. Y creo que esa es una de las cualidades fundamentales que está buscando Dios. Alguien en el que se puede confiar. Filipenses capítulo 2, versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Amén. Cuando Pablo le escribe a los filipenses, les dice que él tiene la intención de enviarle a Timoteo para que ellos conozcan de sus asuntos. Recuerde que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, está preso, y todo lo concerniente a su futura liberación. Pero también porque quiere informarse cómo está la situación en la iglesia de Filipos. Acuérdese que Pablo tiene un corazón eminentemente pastoral y de supervisión de las iglesias que han estado bajo su cuidado. Pablo presenta a Timoteo como un hombre de su entera confianza. De hecho, describe a Timoteo como alguien que ha llegado a ser como un hijo para Pablo. La Biblia dice en el versículo 22, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo general, cuando nosotros escuchamos hablar de Timoteo en nuestras iglesias, nos remitimos a las cartas de Pablo, aquellas dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo, y siempre recordamos que al parecer Timoteo era un hombre tímido que necesitaba ser exhortado a realizar su trabajo pastoral en Éfeso con valor. Pero cuando leemos esto que aparece aquí, Pablo describe profundamente quién era Timoteo para él, y con ellos nos da una descripción primaria del siervo que está buscando Dios. Timoteo es para Pablo un hombre en el que se puede confiar plenamente cualquier asunto que tenga que ver con el Evangelio. De hecho, por esa confianza que le tenía a Pablo es que él logra o llega a pastorear la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, hermano amado, Dios está buscando gente en la que él pueda confiar su mensaje, su nombre. Y esta es una cualidad que demuestra que alguien es un genuino siervo de Dios. En otras palabras, que la persona sea confiable. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que menciona Pablo aquí que hacen que Timoteo sea confiable? Bueno, en primer lugar, Timoteo era un hombre completamente desinteresado. Pablo dice que Timoteo es de su confianza porque es un hombre desinteresado que comparte con él su misma mentalidad. Fíjese que la Biblia dice ahí en el versículo 20 y 21, dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La palabra ánimo ahí significa que comparte el mismo pensamiento, el mismo sentir. Cuando ellos, los filipenses, reciban a Timoteo, no habrá ningún tipo de diferencia en cuanto a carácter y mentalidad. Es como si el mismo Pablo llegara. Pero Pablo agrega algo más. Él dice que Timoteo es una persona que demuestra un genuino interés por las personas. Pablo no dice que Timoteo es un gran maestro que va a aclarar todas las dudas que ellos tienen. Tampoco dice que es un hombre extremadamente santo y devoto. Pablo les dice que es un hombre que se va a preocupar por ellos genuinamente, no buscando ningún tipo de favor por lo que va a dar. De hecho, compara a Timoteo con otros y su veredicto es que solamente él pasa la prueba. Y eso es lo que espera y busca Dios de nosotros.
Esos son los verdaderos elementos que hablan de una genuina transformación de nuestra vida y nuestra conversión de un simple creyente a una persona que está comprometida con el servicio al Señor. Timoteo no estaba tratando de sacar ventaja de su relación con los filipenses. La tendencia de mucha gente es a preferir su propio mérito, comodidad y seguridad antes de que poner en el primer lugar y priorizar la verdad, la santidad y el deber. Pero Timoteo no era como lo primero que le mencioné. El desinterés, hermano, es cuando nosotros se hace patente y genuino, cuando nosotros nos preocupamos por el bienestar de los demás. Cuando eres un siervo compasivo que ama a la iglesia, como Pablo, Timoteo se preocupa por la salud de la iglesia también. Al principio de la carta a los filipenses, usted lo puede leer ahí, Pablo habla y explica que muchos estaban predicando a Cristo y sirviendo a Jesús por asunto de envidias y rivalidades. Amado hermano, que esos no sean los motores que nos impulsen a nosotros en la vida cristiana para servir a Dios, porque será imposible que Dios pueda confiar en nosotros. Sirva como Timoteo por buena voluntad, por amor. En resumen, conviértase usted en una persona en la que se puede confiar y escuchar para resolver cualquier asunto, porque su único interés es el bienestar de los demás y los intereses de Cristo. Eso, amado hermano, es lo que está buscando Dios y nos hace confiables. Pero aparte de eso, Timoteo era una persona leal. Timoteo era alguien en el que se podía confiar porque era leal. Alguien que no es leal, es imposible que podamos confiar dentro. Confiar en esta persona. No se puede confiar en alguien que no es leal en la amistad o dentro de la hermandad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjense que Pablo le dice a los filipenses: pero ya ustedes conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. La expresión "ha servido conmigo en el Evangelio" expresa que Timoteo no era una persona improvisada. Timoteo no era un emocional del momento o un voluntario dentro de una organización. Era el hijo de Pablo en la fe. Y Pablo menciona que Timoteo había demostrado su carácter ante otros. Timoteo había estado con Pablo en medio de las en muchas de las pruebas que Pablo había pasado predicando el Evangelio. Por lo tanto, él había estado en el fuego de la prueba y había trabajado para hacer avanzar el Evangelio en medio de las dificultades. La lealtad, hermano, dice mucha gente en la actualidad que está sobrevalorada. Una de las descripciones que Pablo hace de la generación postrera, que escribe allí en la segunda carta precisamente a Timoteo en el capítulo 3, es que la generación postrera se va a caracterizar por la lealtad y utiliza la palabra traidores. Amado hermano, conviértase en un Timoteo en cuanto a lealtad. Sea uno que ayuda a sostener. ¿Qué hizo a Timoteo un gran amigo de Pablo y por qué Pablo lo describe de esta manera? Porque los mejores amigos son aquellos que le van a servir a usted, que se van a preocupar por usted y le van a cuidar como Cristo lo haría. Eso significa que cuando tú te conviertes en una persona leal, vas a estar presente, vas a decir la verdad, vas a fortalecer a la gente en sus debilidades, vas a orar por ellos y le vas a brindar el apoyo y los recursos cuando sea necesario. Eso es lo que nos hace leales y confiables. Ese es el carácter de un siervo que Dios está buscando. Y quiero terminar con este asunto de Timoteo haciéndole dos preguntas de reflexión. La primera pregunta es la siguiente: ¿es usted una persona confiable en asuntos de eternidad? Pregúntese, ¿es usted una persona confiable en asuntos de eternidad? Y si pasó un poco de trabajo para responderla, déjeme hacerle la otra. ¿Dios podría confiarle algo sobre su iglesia ahora?
Si tuvo problemas en responderse a la primera pregunta, la segunda es: ¿Dios podría confiarte algo de su iglesia ahora? Respóndase y usted sabrá si es el tipo de creyente que Dios está buscando. Y déjeme decirle que si usted no lo es, ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora veamos a Epafrodito. Epafrodito es alguien que es una bendición. La Biblia dice en el versículo 25: tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mi necesidad, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito era otro colaborador de Pablo. Él fue la persona que finalmente Pablo envió a los filipenses. Cuando usted se lee el capítulo 4, ahí mismo de la carta a los filipenses, usted va a ver que Epafrodito trajo una ofrenda o una ayuda financiera de la iglesia de Filipos para Pablo. La iglesia probablemente estaba esperando que Epafrodito se quedara y que ministrara a Pablo, pero Pablo le dice que lo va a enviar de regreso porque Epafrodito ha enfermado. No sabemos, la Biblia no describe cuál fue la enfermedad, pero sí que estuvo a punto de morir. Parece ser que fue algo bastante serio. Y lo que quería Pablo es que la iglesia le diera la bienvenida y honrara a este hombre de Dios. Por lo general, hermano, nosotros queremos la bendición de Dios, pero se nos olvida que podemos ser bendición para otros. El principal don de la iglesia, hermanos, son las personas, son los creyentes. Ser una bendición significa ser una persona, ser un portador y un transmisor de la multiforme gracia de Dios a los demás. No es sentarse a esperar ahí que me sirvan para ser bendecido, no, es convertirme en un instrumento que Dios pueda usar para tocar a su iglesia y a este mundo caído. Pablo hace una descripción de Epafrodito como pocas que aparecen en las escrituras hechas por él, y lo hace en una breve palabra, y usted no puede más que reconocer que esta persona desconocida, que era Epafrodito, que no era un apóstol ni nada por el estilo, era una bendición para el pueblo de Dios y en especial para Pablo. ¿Cuándo un creyente se convierte en una bendición? Bueno, en primer lugar, cuando está dispuesto a dar su tiempo a otros. El tiempo es uno de los dones de Dios. Para ser bendición hay que estar dispuesto a entregar nuestro tiempo a otros. Pablo dice en el versículo 30 sobre Epafrodito a los filipenses lo siguiente: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí. Epafrodito fue un hombre que podía llevar un paquete para Pablo desde Filipos a Roma, hermano, arriesgando su vida. Viajar en aquella época desde el norte de Grecia a la península itálica no era como viajar ahora, no era como tomar un avión. Realmente tenía que haber un compromiso con Dios y con el hombre de Dios al cual se quería servir. A veces, hermano, yo pienso en los líderes de nuestra congregación cuando hacen determinadas diligencias que van más allá de sus funciones. Y lo hacen no porque le pagan, sino porque aman la obra de Dios y aman a sus pastores. También pienso en muchos hermanos que prácticamente pasan como desapercibidos en nuestra congregación, son prácticamente desconocidos, pero que son una bendición cuando van más allá de lo que se espera, porque dan de su tiempo y talento en innumerables tareas que quizás son imperceptibles para muchos, no son de gran importancia, pero sí marcan la diferencia dentro de la obra de Dios. Dios está buscando siervos que sepan que su tiempo es prestado, que sepan usar sabiamente este don de Dios para ministrar a los santos, que se despeguen por un momento de su apretada agenda personal y miren a su alrededor y se conviertan en una bendición para muchos.
Pablo llama a Epafrodito, hermano, ministrador de mis necesidades. Esa es una de las expresiones que usa. Y lo que está diciendo es que Epafrodito es un siervo de Dios que trae a su vida mucho de lo que falta. Él es un consuelo en medio de las tormentas que Pablo estaba sufriendo en prisión. Y lo que Dios espera de ti y espera de mí es que seamos ministradores de las necesidades de muchos, como Dios lo ha sido con nosotros. Eso es ser bendición. Pero no queda ahí. Tú te conviertes en una bendición también cuando dejas de ser un mero espectador. Epafrodito no era un mero espectador del reino y de lo que estaba pasando. No, era un estrecho colaborador, y Pablo lo llama así de hecho. La descripción de Pablo es mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito no era un simple activista dentro de la iglesia que cumplía con su deber. No, era un siervo que tenía el corazón en la obra de Dios. Mire lo que dice Pablo en el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Increíble, mire, Epafrodito cuando se enfermó no está pensando en su enfermedad, sino en la ansiedad de ellos por causa de la enfermedad de él. Note la sensibilidad compasiva de Epafrodito. Usted no lee sobre la autocompasión en ningún momento, sino todo lo contrario. Él no está preocupado por sí mismo, está preocupado por la ansiedad de los filipenses. Y yo tengo que admitir que cuando leo esto, hermano, eso es un ejemplo desafiante para mi vida, porque cuando tú te enfermas, te vuelves hacia adentro, quieres que, no sé, tu mamá o cualquier otro te haga una sopa de pollo. Bueno, la enfermedad de Epafrodito era complicada. La Biblia dice, como leímos anteriormente, que era algo bastante grave. Sin embargo, él está considerando en medio de toda esa situación a los demás más importante en medio de la situación que está viviendo. Nosotros no llegamos a ese nivel de un día para otro. Requiere un proceso de cambio, de rendición delante de Dios para que eso suceda. Dejar de ser un espectador, hermano, te va a costar, pero vale la pena. El llamado a poner las necesidades de los demás por encima de las tuyas significará que es posible que tengas que cambiar tu horario en esta semana que comienza. Puede que tengas que viajar a determinado lugar, puede que te enfermes a lo largo del viaje y tengas que ministrar en medio de la debilidad. Puede ser que tengas que abrir tu casa o tu billetera para suplir la necesidad de alguien. Puede que te encuentres con determinado conflicto o incluso con persecución. Si vamos a ser siervos que están siguiendo el ejemplo de Jesús, entonces tenemos que reconocer que la vida cristiana implica grados variables de sacrificio, pero vale la pena porque podemos bendecir a otros y porque eso es lo que glorifica realmente a Jesús, quien se da cuenta de cada pequeño acto de obediencia y lo recompensa. Yo quiero que usted recuerde la parábola de Lucas 14:13 y dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Eso es ser bendición, cuando tú llamas a todo ese tipo de gente, la gente que no te puede devolver el favor, y dice: y serás bienaventurado, dichoso, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Sea una bendición. Mire, hermano, créame que sé que la vida de Epafrodito es desafiante para cualquiera. Esa es la verdad. Nos ponemos a pensar en todos los peros que nosotros ponemos, y cuando vemos la vida de este hombre, quizás hasta culpable nos sintamos. Pero si Dios nos ha bendecido tanto, lo menos que podemos hacer es ser bendición para otros. Gente que sea bendición es lo que Dios está buscando. Y déjeme terminar en esta mañana. La palabra de Dios describe nuestro modelo de siervo.
Filipenses capítulo 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Creo que cuando Pablo escribió esto, sabía que los filipenses y nosotros también nos podríamos sentir tentados a decir que el estándar de servicio de Jesús nadie podría cumplir. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Él pone de ejemplo a Timoteo y a Epafrodito para que veamos que el estándar sí puede cumplirse. Él no ha bajado el estándar, Dios estoy hablando, y todavía está buscando gente con el mismo sentir de Cristo Jesús. La pregunta es la siguiente: ¿estás en la lista de los más buscados por Dios porque sientes como su hijo? Ojalá lo estemos todos. Dios te bendiga en esta mañana y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos convertirnos en gente confiable y que tú puedas usarnos para bendecir a otros. Ayúdanos, Dios. Queremos ser esos siervos porque para eso nos has llamado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.